a todos, bienvenidos a Sanando Entre Amigas. Hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a nuestra primera invitada, nuestra primera conversación con una invitada y es nuestra terapeuta, entonces de Stephanie y mía, entonces es una, no sé, me siento muy contenta y el corazón tan abierto de escucharla y que nos comparta qué es IFS aquí con todas las oyentes. Hola, yo les voy a contar un poquito de la experiencia de Fabiana. Gracias por estar aquí, estamos emocionadísimas. Entonces, Fabiana tiene aproximadamente 15 años como terapeuta y también alrededor de, o bueno, más de 15 acreditaciones y formaciones, entre ellas psicoterapia de adultos en el Centro Gestáltico de Montevideo, facilitadora de talleres de comunicación basados en el modelo de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta. Actualmente está formándose como terapeuta en experiencia somática, que creo que podría ser uno de nuestros próximos temas. Y también creo que terapia IFS es la que vamos a hablar hoy, pero de pareja. Tal vez nos puedes contar también un poquito más, aunque sea rapidito de eso. Y bueno, otras muchas más, pero vamos a aprovechar el tiempo acá para que nos contes sobre IFS. Y, y bueno, adelante, Vero. ¿Cuál sería la primera pregunta para Fabi? Bueno, primero quiero agradecerles, chicas, por la invitación y la confianza que tienen. Y encantadísima de hablar sobre este modelo maravilloso que es IFS. Así que, nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos contentas. Lo queríamos compartir porque nos ha afectado bastante personalmente, hemos visto cambios. Entonces, para alguien que nunca ha escuchado qué es IFS, qué es terapia IFS, Fabi, ¿cómo lo podrías resumir o explicar a todas estas oyentes? Bien. Primero me encanta hablar sobre esta forma de terapia porque para mí fue muy revolucionaria. Desde mi testimonio les quiero contar que yo empecé a estudiar comunicación no violenta y para poder enseñar es una herramienta también maravillosa que algún día podremos hablar, como decía Steph, en realidad desde el modelo de Marshall Rosenberg. Y bueno, hay veces que hay algunas herramientas que para poder enseñarlas nosotros necesitamos tener la preparación, porque en este caso, por ejemplo, al enseñar es una herramienta tan revolucionaria y con tantos cambios de paradigmas, que lo que me exigía a mí era a estar preparada para cuando yo me presente, que no me activara, o sea, que en realidad estuviera preparada para que toda mi formación estuviera disponible y vacía de contenido. Y entonces tuve la suerte de formarme con Pilar de la Torre, que también es del IFS Institute. Ella es de España y ella me preparó haciendo terapia conmigo, o sea, yo era su paciente y trabajaba IFS en mí. Y ahí fue cuando encontré esta herramienta de, luego yo tengo muchos años de trabajar en mí, yo soy una buscadora muy apasionada. Y entonces, al empezar a trabajar en IFS, encontré una herramienta que era muy profunda y al mismo tiempo muy suave y muy amorosa. Esta herramienta está creada por Richard Schwartz allá por los años 80. Richard Schwartz es un doctor que trabajaba en psicología y trabajaba en todo lo que es la familia, el sistema de familias. Y empezó a hacer una experiencia y empezar a descubrir lo que llamó IFS, que en realidad, así como se trabajaba en el sistema de familia externa, él empezó a descubrir que también nosotros tenemos un sistema de familia interna. Y ahí empezó a hablar sobre lo que es la multiplicidad de partes. Entonces todos tenemos esta multiplicidad en nuestra mente, que es nuestro software del cerebro, en donde en realidad es común, o sea, no es una terapia para patología solamente, sino que en realidad vamos a sentirnos todos muy identificados cuando yo les diga que todos tenemos partes. Y estas partes son a veces polarizadas, como esto, una parte cuando nos habla, bueno,
por un lado, yo, la más típica, ¿no? Que digo, bueno, por un lado me encantaría hacer una dieta y estar así bien esbelta y bien bella, y por otro lado voy y me como la torta y el helado más grande. Eso que a todos nos pasa, o sea que Sí. A unos más que a otros. no quiero estar fortificada, fortalecida mis músculos, y en realidad me paso meses sin ir al gimnasio. Entonces, como unas voces, la voz interior, a veces en realidad la gente puede creer que esto puede ser como, ay, bueno, que tengo voces, no, que en realidad todos las tenemos. Y el doctor Schwartz lo que habla es de partes, ¿no? Y entonces en estas partes que nos vamos identificando, muchas veces nos identificamos con una parte que puede ser muy crítica, ¿no? Es decir, que juzga mucho, que nos juzga mucho, que nos da mucha vergüenza a nosotros mismos. Hay otras Ujú, personas que son rescatadoras, que salen a rescatar gente, que se conectan desde un lugar de estar permanentemente con gente que necesita ayuda y se postergan a sí mismas. Hay otras partes que son las partes del logro, que lo único que le quieren es trabajar, y también hay otras partes que en realidad son muy fóbicas, ¿no? Pueden tener muchos miedos. Hay otras partes que en realidad son muy poderosas, que en realidad se quieren sentir muy poderosas, y en realidad se disocian de sí mismas y evitan el contacto con uno mismo. Y hay partes que en realidad manejan el conflicto de una manera muy evitativa, o sea, en realidad, por ejemplo, que sí, evitando la comunicación, postergándola, y bueno, todo eso puede traer problemas conmigo misma y también con mi círculo. ¿Mm? ujú, No me importa decir de IFS que nosotros lo que hacemos en IFS es integrar las partes y verlas con buenos ojos, verlas con benevolencia. Porque lo que nosotros podemos entender que estas partes están siempre al servicio nuestro. ¿Para qué? Para poder ujú, conectar con nuestro niño interior, con nuestras partes heridas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas partes? Muchas veces protegernos. O Sí, todos nos protegen de conectar con esos dolores, con esas heridas que tenemos, que a veces son heridas, y no, pero digo, no son heridas, él no habla de traumas como graves, sino que en realidad todos tenemos pequeños traumas. Y yo digo, los traumas son aquellas situaciones que no hemos digerido, ya sea porque no hemos podido, porque no nos hemos dado cuenta, porque no hemos tenido una persona adulta en la infancia que nos ha podido acompañar adecuadamente y verbalizar acerca de esto, ¿no? Por el buen trato en la infancia, como se habla hoy en día, por millones de circunstancias que no es necesario como que culpabilizar, porque eso sería una parte más que esto es culpa de papá, que esto es culpa de mamá, que esto es culpa de mi maestra, que esto es culpa de quien sea, sino que esto sucede en la vida de todas las personas. No sé si estoy siendo clara, chicas, sí, ustedes. totalmente. Y Fabi, para alguien, por ejemplo, porque nosotros lo entendemos de una forma porque ya lo hemos recibido en la terapia, pero para alguien, por ejemplo, que tal vez está sufriendo depresión y dice, ¿cómo voy a agradecer a una parte que no me deja ni levantarme de la cama, no me deja ver el futuro, no me deja, ya sabes, es una parte que está apoderado de ellos mismos y que tal vez hay gente que cree que son ellos mismos? Está Eso, liberante primero entender que es una parte de vos, no sos vos. Eso para mí ya es, qué libre. No soy yo en totalidad la que está triste o deprimida o lo que sea, sino que es una parte de mí. Entonces eso, ya con eso ya es como que, ya, qué alegre, ¿verdad? es súper importante, Verona, lo que estás diciendo, porque es muy liberador entender que también hay una parte que se levanta de la cama. Y Sí, hay una parte que en realidad conversa con una amiga. Y hay una parte que va también a algún clínico y le dice, hola, yo también estoy de esta manera. Entonces, entender que es una parte que está deprimida de mí y que necesitamos conversar con esa parte, conectar con esa parte. ¿Y cómo lo hacemos? Primero que nada, la base del IFS dice que nosotros necesitamos lo que es separarnos de la parte. Y las partes muchas veces están enredadas. Y eso que tú dijiste es muy importante, porque a veces estamos tan absorbidos que creemos que somos eso, que somos la sí, depresión, que somos el miedo, que somos la fobia, que somos la irritabilidad, porque es depende del humor de cada persona.
Hay humores que son melancólicos, tristes, hay humores que son iracundos, enojosos, hay humores que son más fóbicos, entonces de repente digo, es súper benevolente decir, bueno, hay una parte de mí que en este momento tiene miedo y no se anima a darte al paso. Hay una parte Sí. de mí que está deprimida, que no tiene el coraje en este momento, que no siente que tiene el ánimo. Y entonces es importante cuando nosotros trabajamos es ir desenredando las partes, así como sacando como de a una y viéndola y encontrando, que esto es lo que a mí más me gusta de IFS, el núcleo de nosotros mismos, que es el gran recurso, que es lo que el doctor Schwartz llama el self, el ser sería en español. Y de con ese ser, y a eso porque a mí más me gusta, porque en realidad genera una autonomía también para el paciente, para el consultante, ir viendo que tenemos un recurso todos en nuestro interior, que es conectar con este self desde la curiosidad y dándole espacio a esta parte, para que pueda contarnos acerca de aquello que vivió y que en algún momento no pudo procesar, no pudo digerir. Y entonces, tanto desde el self de la persona que está trabajando en consulta, en terapia, como así también es muy importante el self del terapeuta, por eso yo digo que el terapeuta necesita estar trabajado para poder acompañar, porque nosotros también nos activamos. Sí. Y como dice Robert Falconer, ¿no? Dice, nosotros a veces en la terapia tenemos que decirle, ok, un momento, mira, hay una parte mía que acaba de aparecer y también me está diciendo esto. ¿Te ha Ya vengo, pasado, pasa ahí. No. sí, ¿te ha pasado alguna terapia en que la parte de tu cliente te despierte una a ti y cómo ¿Cómo vuelves se a, maneja? ajá, cómo vuelves a tu puesto, A tu parte. digamos, de Claro, surf? claro. No me ha pasado que me ha trancado, que me ha obstaculizado. Sí, puede ser, y lo que hacemos mucho es que en realidad nosotros cuando trabajamos con las partes, y en realidad esto es parte de la contratransferencia, ¿no? En realidad que nos pase algo, y yo puedo decir a mi parte que espere un poquito, que yo ya voy a trabajar con ella, porque en esto me da el pie para contestarles que lo más importante es que todas las partes son siempre bienvenidas. Sí. Este aspecto de la inclusión, no muchas veces queremos callar una parte, le decimos, por favor, basta de decirme eso, basta de decirme que, no sé, por ejemplo, con respecto a la pareja, basta de decirme que me separe, o basta de decirme lo quiero mucho, o la quiero mucho, pero en realidad no puedo, no quiero estar más con él. Bueno, nosotros necesitamos escuchar a la parte que quiere mucho y a la parte que no quiere estar más con él. ¿No? Hasta nos pasa en la maternidad, nos tenemos muchas ganas de mamar, pero por otro lado nos dan ganas de decir, bueno, no quise y no quiero más. Y todas estas partes, que son múltiples, van apareciendo y nosotros vamos trabajando con cada una de ellas. Y viendo cuál es la historia, cuántos años hace que está en nuestro sistema interior, qué es lo que nos quiere decir, en qué nos está ayudando, cuál es su rol en nuestra vida. Entonces hay mucha compasión porque vos empezás a escuchar a esa parte que, digamos, antes estaba juzgando, diciendo, ¿por qué estoy deprimida? O ya viene otra, te salen una parte juzgando a la otra parte y es un ciclo de, ¿por qué estás deprimida? ¿Por qué soy inútil? ¿O por qué no sé qué? Y la otra es como que, otra razón para estar más triste, ya sabes. Y cuando estás en esta terapia, es como que te desasocias de esas dos y estás en tu ser y poder verla a las dos. Y solo el hecho de vos poder verla es como que, wow, me estás viendo, ya sabes, como que... Es Y una parte. sí, es una parte de ti. Y después el momento en que le decís gracias por todo lo que hiciste, gracias por haber estado triste en ese momento, gracias por estar deprimida, me salvaste de aquella época cuando era niña, cuando, no sé, alguien te gritó, o alguien te pegó, o alguien hizo algo que para un niño, no sé si puedes tocar en eso, que para un niño nosotros como adultos vamos viviendo y podemos sobrepasar golpes y cosas, pero para un niño hay cosas que pueden parecer insignificativas, pero para ellos es el borde de un mundo. Exacto. Más en este momento, por ejemplo, que estamos viviendo un montón de cosas que nosotros no Sí, tenemos información. Yo siempre exonero que quiero que en realidad la persona que está en terapia comprenda que no siempre hay
A veces sí, a veces hay una mala intención en nuestra infancia, por ejemplo, de asuntos, pero generalmente es por ignorancia. Si realmente nosotros supiéramos las consecuencias de cómo criamos, de cómo hemos recibido la crianza, generalmente sabríamos que hay muchas cosas que no las haríamos de esta manera, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos y no sabemos las consecuencias que tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es esa compasión que tú hablas, ¿no? Es esto, que es esa parte que quedó desatendida, quedó desamparada, que quizás no tuvo los atributos y los recursos para poder levantarse y salir adelante. Entonces queda grabada la memoria, queda grabada en nuestra memoria que puede aparecer como un pensamiento, como una sensación corporal, a veces como un síntoma, como una imagen, puede aparecer de diferentes maneras y sobre todo tiene consecuencias directas en las relaciones en realidad. A veces yo me pregunto, bueno, me pasó cualquier hecho que la intensidad de mi enojo no tiene nada que ver, decir, pero qué te pasó? Y bueno, entonces yo voy a esa parte y le pregunto, bueno, ¿cuál es el objetivo de ese enojo que apareció? ¿En qué me estás ayudando? Y seguramente ver qué miedo tendría esta parte si yo no me enojara de esa manera. Y seguramente fue un mecanismo de defensa que yo necesité en algún momento de mi vida. Solo que ahora aparece de una manera desadaptativa y disfuncional que no me permite relacionarme saludablemente, ni conmigo. A veces en realidad puede ser también esto que Richard Schwartz llama estos son los directivos, que en realidad nos están todo el tiempo haciendo actuar de una manera, ¿no? Nos protegen, son protectores, directivos protectores que nos llevan para acá y nos llevan para allá. Y nosotros decimos, pero bueno, racionalmente no quiero eso, pero nos toma, nos absorbe, eso que tú dijiste. Entonces, ¿soy la depresión o estoy deprimida? ¿O tengo una parte deprimida? ¿Soy esta furia que aparece o simplemente hay una parte en mí que se prende fuego? Ujú. Entonces ahí poder distanciarnos de esa parte, irnos desenredando, como no, separándonos de cada una de ellas para que aparezca esta luz interior que nosotros tenemos. Y la herramienta más importante para eso es la curiosidad que nosotros miramos a la parte para preguntar qué es lo que hace en nuestra vida. ¿Cuál es su rol? ¿En qué nos ayuda esa depresión? ¿En qué nos ayuda esa actitud de aislamiento? ¿En qué nos ayuda este miedo tan grande que tengo de cualquier situación que tenga en la vida? ¿En qué nos ayuda el atracón? A veces es un atracón en la que nos ayuda. ¿En qué nos ayuda alguna actitud destructiva? Él trabaja mucho con adicciones, en realidad estamos trabajando todos los terapeutas viendo que algunos comportamientos destructivos, él los llama bomberos, también están cuidando a los exiliados, aquellas partes muy heridas, muy vulnerables, muy frágiles de nosotros. Que no es cuestión de que en un minuto yo voy, contacto con ella y sale a flote, ¿no? Lleva tiempo, lleva mucha presencia y lleva mucha compasión. Ujú. No. Tengo unas preguntas. ¿Qué pueden esperar de una primera sesión? En nuestro caso, yo le dije a Vero, estas terapias son increíbles, probala. Yo decía, no, no es para mí, porque tal vez alguna de mis partes me estoy dando cuenta que no hacía clic, pero bueno. Y yo le decía a Vero, pero ¿cómo es que no entendía? O sea, he hablado, cerrar los ojos, es abierto, y es como, no sé, era tan difícil escuchar a Fabi, como, ¿qué esperar de una primera sesión? Y otra pregunta, después de mi última sesión, me sentí más reconectada como a todas esas sensaciones de mi infancia. Entonces como sentí que regresé a mí más cerca de mi self. Entonces comencé a ver como, ok, sí hay como capas que voy llegando a eso. Y me comencé a preguntar si es una terapia como ideal para ciertas edades donde hay ya más capas, o cómo se trabaja en niños que tal vez no tienen todavía esas capas y tal vez solo tienen 2 protectores. Entonces, me quedé pensando como que, wow, está ideal esto para los 30 y los 40. Entonces, eso, primera sesión y cómo es las edades. También me recuerdo que me hiciste una pregunta que también podría hablar un poquito de lo que es IFS en parejas. Entonces, en la primera entrevista, para contestarte la primera pregunta, mucho depende también de cuánto la persona sepa del modelo. Hay terapeutas que en realidad explican el modelo en forma teórica y hay terapeutas que no.
eso depende de cada uno. Yo siempre voy mirando hay gente que entra de una manera que no sabe nada y tú empezás a trabajar con el lenguaje de partes y enseguida conectan. Y no han Yo leído conozco a alguien. ¿sí? No, yo ya sabía, sí, yo ya iba lista. No, pero hay gente que no sabe nada. Yo tengo una persona en consulta que me maravilla porque yo digo, esto parecería que hubiera sido hecha para ella. Pero hay gente que le pone mucha resistencia porque tú le hablas al lenguaje de partes y a veces eso necesita un poquito más de explicación teórica y un poquito más de racionalización. Esto también es una parte muy racional que cuando tú le hablas del lenguaje de partes, dice, ¿qué es esto? ¿Qué ¿De qué me parte? estás ¿Cuál parte? Yo no soy esquizofrénica, no hay nada de eso. Todos tenemos múltiples, innumerables partes. Y respecto a cuándo, o sea, en realidad yo no soy terapeuta de IFS en niños y yo soy terapeuta de IFS en adultos y en parejas. Nosotros todos tenemos en la vida historias. Yo tengo a alguien en consulta que ha perdido una hermanita en su primera infancia, en sus 2 años, y le costaba mucho que la parte protectora a sus padres, tenía una parte muy protectora a sus padres que decía que ellos no le habían hecho nada malo. Entonces tuvimos que trabajar muy despacio porque había una parte que no permitía llegar ahí, a ese momento de su infancia, su exiliada. Entonces trabajamos mucho con la protectora que estaba diciendo que sus padres no habían hecho nada malo, es verdad, solamente había habido un accidente en la casa. Pero no, eso no quería decir que ella no tuviera un exiliado muy fuerte, que en ese momento, cuando hubo un accidente en la casa, no tenía con quién y con qué protegerse. Entonces, en realidad es como vamos trabajando, como tú decís, Steph, desenredando para encontrar el self y que ella misma pudiera ver a su niña en ese momento desprotegida, desamparada. Y esto pasa en todos los niños. A veces, en realidad, en este momento de la pandemia, por ejemplo, tenemos un montón de situaciones en que los niños no podemos darles herramientas porque necesitamos trabajar en casa, necesitamos estar atendiendo a la familia, necesitamos estar atendiendo las cuentas, el trabajo. Son todas nuestras partes que también nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué podemos esperar en la primera sesión? Depende de cada persona. Y de qué depende también del terapeuta. Yo creo que en realidad el terapeuta es básico que esté muy trabajado, pero en todo esto, en todas las herramientas que he aprendido. Para mí el desarrollo empírico, atravesar la herramienta, conocer cuál es mi capacidad y cuanto más vacío de contenido, que es decir, cuando más mis partes estén conectadas conmigo y más mi self esté a disponibilidad, más puedo yo permitir que la persona que está en ese momento en consulta pueda desarrollar, ampliar y dar espacio, sin estorbar, sin obstaculizar. Y otra cosa que también, para poner un poquito más esto de los niños tienen otro tipo de trabajo, yo no trabajo, ya le digo, con niños, creo que sí hay terapeutas que están educando a los padres para que puedan contemplar mucho desde el IFS cómo tratar a los niños, cómo educar en que ellos sean también su propio recurso, ¿no? Esto es como lo que dice el doctor Schwartz, en realidad esto se desarrolla en meditación. Pero claro, a veces uno para poder descubrir el self en meditación se puede pasar 20 años. Entonces él descubre esta herramienta que cuando va separando las partes aparece una luz bellísima, que tiene como cualidades la confianza, la creatividad, la compasión, la contención, todas estas cualidades del self, que son los talentos del espíritu, pero que están al servicio de nosotros mismos. ¿Y crees que, porque este es un sueño, ¿verdad? Así como que, ¿crees que podamos como humanos vivir nuestro día al día del self integrando todas nuestras partes? Que, claro, la vida va creando estas partes, pero que podamos integrarla a que todas trabajen con el self de esa manera de creatividad y compasión y amor. Y ese es como mi sueño, pues ir por la vida desde esa luz que tú dices, para poder vivir cada día no sé, con esa sensación de bienestar y de que si pasa algo malo, ¿cómo reacciona? Me imagino que te sale otra, ya como que si me pasara una tragedia que Dios no quiera, me va a salir otra parte y yo ya voy a poder tal vez trabajarlo mejor, madurar mejor, o sea, ¿cómo lo ves tú a largo plazo cuando uno ya va trabajando estas partes?
Bueno, ustedes ya lo han experimentado, ¿no? Pero esto con la vida misma, ¿no? O sea, es también mi anhelo, o sea, yo tengo ese anhelo. El anhelo es que cuando nosotros más tenemos el equipo nuestro de partes a nuestro favor, podemos también exonerar al otro, que no tenga la responsabilidad sobre que si yo me enojo, que en realidad, bueno, comprender que es una parte mía. Y si el otro se enoja, es comprender que es una parte de la persona, que no es toda la persona que está en esa posición. Eso Exacto. va generando compasión. Y si yo voy por el mundo creyendo que en realidad la persona tiene activadas estas partes y se enredan estas partes, ¿no? Yo no voy a rescatarlo, pero sí voy a poner toda mi compasión al servicio de la humanidad, de comprender que es un mecanismo de defensa que está en ese momento activado por algo que le ha pasado en la vida. Exacto. No quiere decir que en realidad nosotros que tengamos que enredarnos también, Sí. pero esto es verdad, o sea, en realidad yo a veces cuando me pasan cosas que digo que me hablan mal o que tengo problemas en diferentes situaciones y veo que me activa, lo que hago es trabajar en mí. Es decir, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué parte mía se activó? ¿No? Y muchas veces en realidad puedo separarme de mi parte y a veces necesito tiempo, ¿no? Necesito darme espacio y a veces en realidad no viene en el momento, viene no en ese mismo día, pero se repite la circunstancia y yo me doy cuenta que hay una parte mía que se activa en repetidos patrones, en repetidas situaciones. De ahí voy a mí. Entonces, si cada uno, en vez de ir al otro, viene a sí mismo, entonces somos todos una gota en el océano que vamos a hacer una mejor agua, un mejor Exacto. lenguaje. Sí, qué lindo. Sí, así Fabi, Perdón, dale. sorry. Sí, sí. Con toda tu experiencia, ¿trabajas siempre, cuando estás hablando, hablo con mis partes, lo haces vos sola? O sea, llega un punto en que uno mismo lo puede hacer. Desde la terapia cognitiva yo les digo a eso. Espero que llegue un momento en que vos seas tu propio terapeuta, pero también es necesario como tener esa persona que te está guiando, o cómo es esa parte. Bien, una pregunta, Steph. Mira, yo al principio lo que digo es que tiene que ser con una persona que tenga experiencia, un terapeuta con experiencia y que esté siendo guiado, ¿no? Bueno, como Verona me decía cuando la primera vez me decía, Fabi, bueno, esto necesita una guía, sí, necesita una guía al principio. Luego le llamo la danza de la danza de IFS. Hay un momento que en realidad esto tiene una coreografía, tiene un sentido, entonces en realidad yo voy a encontrarme con mi niña, sí, me puedo encontrar con mi niña. Que no siempre, si veo que es muy profundo, pido ayuda. Si veo que es algo que es muy gordo, que en realidad es demasiado grande para mí, voy a asistir, pedirme asistencia, porque eso es parte también de ver que mis partes omnipotentes en realidad me pueden también meter en un rollo. Entonces, por supuesto, sí, a mí me gusta mucho que la gente genere autonomía, como tú decís, como trabajando en cognitivo, que en realidad llega un momento que en la coreografía de cualquier tipo de herramienta la gente pueda llevárselo a sí misma, ¿verdad? Y también saber pedir ayuda. Hay una parte mía que en realidad reconoce humildemente que con esto no puedo y entonces voy, asisto a una terapia y pido ayuda. No sé si te respondiste. Sí, sí, perfecto. Sí, es súper interesante. En una de mis terapias trabajé algo de reacción, que yo estaba reaccionando a algo que yo decía, pero ¿qué me pasa? Ya sabes. Y lo logré trabajar contigo, Fabi, y uno de las, es como uno entiende estar en el presente y eso, entender que es la otra persona que está pasando por una parte, etcétera. Pero esa habilidad de que después empecé a ver que otra parte me salía. O sea, ya no era la parte que trabajé, o sea, igual la tenía ahí, ya sabes, como que más tranquilo y todo eso, pero como que me salió algo más. Entonces, y yo identifiqué, yo como que, wow, lo pude ver como que, wow, ahora me está saliendo esto, ¿por qué será? Ya sabes, ¿por qué ahora esto? Eh, y otra cosa también es como, así como, nunca hemos hablado de esto, pero así como salieron partes que para la sociedad es como negativo, ya sea como que adicciones o ya que se toman como negativos, también salen partes que se toman como positivos, como esa gente que dice ir a bailar o ir a hacer deporte me salvó la vida, ya sabes, como esos deportistas que son excelentes atletas y dicen ir a mi cosa a las 5 de la mañana todos los días de mi vida, aunque perdí mi infancia, me salvó la vida porque en mi casa
había abuso, ya sabes, y es como que, bueno, tuvo algo realmente, tal vez una parte que buscó un camino más positivo en ojos de la sociedad, a tal vez una adicción que pues tiene los lados, digo, negativos entre comillas, porque realmente fue lo que esa persona necesitó en ese momento para salir, lo que sea que saque una persona para salir de ese trauma, es válido. La cuestión es cómo hacemos para no seguir, porque tal vez ya esa adicción o eso ya no nos está sirviendo, ese es el punto, ¿no?, de la terapia. Darse cuenta que todos estos sistemas de defensa que nos habrán ayudado muchísimo, o sea, ya pasaron 20 años, o sea, ok, ya puedes empezar a hacer otras cosas y llenarnos de otras habilidades, no sé, qué interesante sería de que alguien que tenga miedo por no hacer y no hacer, entienda que el miedo ya no le funciona, haga paces con esa parte y ahora esa parte que era miedosa le puede decir, ahora puedes ser valiente, ahora puedes agarrar nuevas oportunidades, ahora puedes, y, o sea, las posibilidades son infinitas, pues, como qué emoción eso, ¿no? Eso. Me gusta mucho lo que decís, Verona, porque primero que decirte que, bueno, que sí es verdad que a medida que vamos trabajando nos vamos dando cuenta que en realidad hay más capas de la cebolla, más capas de nosotros mismos que vamos descubriendo y que muchas veces en esto de poder a veces trabajar con los ojos cerrados, en el mundo interior, de poder escuchar las partes, separándonos de ellas, vamos viendo que en realidad hay más y hay más, y esto puede ser desde el inconsciente, de un mundo que vamos empezando a descubrir con esa curiosidad, con ese aspecto tan eh, no es la curiosidad, esa curiosidad de todos los días, sino que sorprendernos con eso que viene, ¿no? Como la gente contesta mucho en las sesiones, que es, me vino esto. Me vino, sí, me vino. Me vino esto. Entonces yo le digo, no respondas desde lo que, buscando tu respuesta, sino que la respuesta venga a ti. Y pasa todo el tiempo que cuando se separan de la parte, cuando trabajamos y pueden hacer ese trabajo de poder desarrollarlo desde la curiosidad y desde el espacio, las personas empiezan a ver que tienen una información acerca de cada una de estas partes. Y también esto que estás diciendo, a mí me gusta, en vez de decirle que ya no sirve, es preguntarle, ¿para qué sirve eso? Porque cuando yo le digo algo que no sirve, estoy teniendo una parte crítica que le dice, Sí. "Tú no sirves". Entonces yo creo que todo sirve. Entonces, cuando yo le pregunto a una parte que en realidad, bueno, sí, por ejemplo, yo soy una persona que en realidad en mi infancia hice un montón de gimnasia olímpica y creo que tuve una docente que su disciplina me ayudó un montón, ¿no? Y yo como cuarta hija que tenía en realidad la necesidad y tenía mucha energía, ella me ayudó mucho a disciplinarme. Y después reconocer su camino en la vida, su capacidad de llevarme por un buen camino. Esos son, esa es la magia de la vida que a veces aparecen estas docentes, por eso es tan importante los docentes que tienen nuestros niños que pueden poner una cuota aparte. ¿Mm? Qué lindo eso, ¿verdad? Sí. Mm, También eso de que cuando vos estás diciendo esto, ¿no? Yo tenía, para hablar un poco de la pareja, cuando esto sucede, que los dos tienen partes activadas y exiliados, que están oponiéndose a la unión, es muy necesario que en Intimacy from Inside Out, que es como se llama el trabajo que hacemos en la intimidad desde adentro hacia afuera, en el parte 2 de IFS, vemos cómo las parejas trabajando juntos en terapia empiezan a ver estas heridas, estos exiliados que tiene cada uno. Entonces ya no se lo toman como personal, ya no es contra mí, sino que hay algo que está impidiendo generar una intimidad conmigo. Y puedo comprender y tener también compasión. Y al mismo tiempo, cuando yo trabajo en terapia con mi pareja, puedo mostrarle cuando hay confianza, porque necesitamos trabajar mucho con la confianza en parejas, y también, por supuesto, ¿no? En la relación terapéutica, puedo mostrar mi parte de fragilidad y vulnerabilidad y ver cuánto dolor hubo en un momento, cuánto desamparo, cuánta fragilidad, vulnerabilidad. Y a medida que vamos reparando desde ese lugar, ¿no? Muy suavemente, con mucho cuidado, porque somos nosotros mismos que lo reparamos. No hay nadie afuera, sino que en realidad nuestro propio ser disponible está haciendo esa caricia
y con esa caricia vamos reparando el apego con nosotros mismos. Entonces, en terapia de pareja, si entendí bien, tú trabajas con la pareja y los toman turno en trabajar la herida y la otra persona está espectadora viendo lo que le pasa a su pareja. Primero lo que hacemos es descubrir el patrón. ¿Cuál es el patrón? Porque en realidad eso es como que siempre vieron, tenemos una danza en la pareja, siempre hay un patrón repetido, ¿no? Que no te digo, Las culpas. Es que la- vos haces eso, vos haces, no, sos vos, no, yo. eso, porque esto vos lo hiciste y me lo hiciste, porque en el pasado y porque me dijiste y porque yo te dije. Bueno, cuando podemos salir de esa danza, ¿no? Empezamos a ver y ver cómo es lo que cada uno se dice a sí mismo de esto que está pasando, ¿no? Y Pero, tener una conexión conmigo misma y mostrarle al otro lo que yo me digo cuando tú me decís que es mi culpa. ¿A dónde voy yo? O sea, ¿cuál es la parte que se me activa cuando tú me decís que es mi culpa lo que está pasando? Y ahí voy a hacer un trabajo con cada uno. Y, y esto es la colaboración y la confianza y el querer salir adelante de la pareja, de querer mostrar ese lugar tan pero es un trabajo menos profundo que en las sesiones individuales, porque, te pregunto ahora, porque, o sea, para mí es ya difícil estar individual y ahora tener a alguien al lado viviendo ese mismo proceso ahí como, cerrar los ojos y el otro está ahí como, ajá, ¿a dónde vas a ir? No sé, o sea, ¿cómo se logra eso? bueno. Buenísima pregunta, Steph. En realidad no es para todos tipos de terapia, ¿verdad? Y el gran trabajo del terapeuta en IFS y también en FIO es que nosotros podemos trabajar siempre y cuando haya una entrega de la persona, ¿verdad? Ujú. Por supuesto que hay parejas que vienen a pelear o a discutir, entonces en realidad nosotros lo que hacemos es mirar el patrón y poder empezar a trabajar con cada uno. A veces se puede trabajar, a veces es necesario que cada uno trabaje por sí mismo, ¿no? Y poder empezar a descubrir cuáles son sus partes heridas y luego ahí sí poder empezar a unir a la pareja y empezar a trabajar en conjunto. Y me ¿Qué imagino habilidad? que, sí, me imagino que has visto que funciona, ¿verdad? Si no, no existiría. ¿Lo recomendás? Miren, para darles un ejemplo, ¿no? He tenido parejas que cuando vieron que lo que estaba haciendo uno activaba algo que había pasado en su infancia, se quedaban muy impactados, primero porque los exoneraba, decía, pero ¿qué? O que yo esto que te estoy diciendo no es para tanto, y bueno, y todas las partes se ponían ahí, y entonces, cuando vea el viaje hacia dónde va su pareja, cuando pasa eso, quedan muy sorprendidos y ya quieren colaborar en que no vuelva a conectar con esa fragilidad y ese dolor. Wow, qué lindo. Es como es casi como tener una parte tuya, pero en otra persona. O Es, sea, es como que mi esposo realmente somos uno, pero él está en otro cuerpo. Y porque a veces solo ¿Cómo? verbalizar, decirle, cuando me hablas así o, por ejemplo, mi esposo es de Ya, ya, ya. Inglaterra y allá hacen bromas secas, así como que tienen un humor así todo. Yo como que al comienzo de nuestro noviazgo, él hacía unas bromas todas raras. Y yo, ay, no, esas bromas a mí no o sea, no entiendo, Llega al corazón. me caen pesado, o sea, según yo me está haciendo, y para él es como que, jaja, ya sabes, como que normal. Y yo le expliqué, pero a veces, y él ya no lo hace, pues, pero Se lo hay, toman personal. no, Pues es pero como, ay, yo digo, hice algo mal, pero en realidad es uno mismo que algo le dolió del exacto, pero cuerpo. tal vez decir las cosas a veces no es suficiente, pues, como dice Fabio, o sea, No, porque algo que podría ser como algo no tan pesado te cae tan pesado, pues, y qué lindo eso, que esa tu pareja puede ver que algo que para vos es como que poner la leche en la refri, es como que, me estás recordando a mi papá cuando me decía que pusiera la leche y me fajeaba y yo qué sé, qué qué cuento, bárbaro. pobrecito, y ya sabes, como que no sabemos los puntos Ujú. de dolor de cada persona, eso es lo que a mí nunca sabe, y por eso, perdón. algo sencillo como pedir que ponga la leche en el refrigerador puede generar una activación tan profunda. Sí. Y es, a veces en realidad en las parejas
es difícil de comprenderlas. Pero yo soy de la que tengo la lectura de que la pareja es la gran oportunidad que nosotros tenemos de sanar todas nuestras partes. Porque es Como los niños. y el apego, ¿no? Ese apego que nosotros tenemos en la infancia, muchas veces es necesario que tenga una figura adulta, donde nosotros si tuvimos un apego evitativo, un apego ambivalente, nosotros poder empezar a reformular, a resignificar, en experiencias somáticas se dice renegociar, y también ver cuáles son aquellas creencias que nosotros tenemos en la familia, y ver también cuáles son nuestras lealtades a la familia de origen, que nosotros venimos continuando y ponemos en la familia de ahora, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Yo siempre cuento que en realidad hay un cuento que es el cuento del peseto, no sé si lo escucharon, el peseto es un pedazo de carne, ¿no? Que si quieres se los cuento, es un Sí, cuento sí, contanos. que el hombre va y le dice a su esposa que ella va, compra un trozo de carne y le corta la punta. Y entonces le dice, ¿por qué cortas la punta? Bueno, dice, no, porque queda más rica, porque queda más blanda, porque es más fácil, porque le da toda una historia. Y él no le cierra, entonces va y le dice, pero esto me lo enseñó mi mamá. Entonces va la mamá y la suegra dice, suegra, dígame usted por qué le corta la punta a la carne. Y entonces también le dice, bueno, es más fácil para adobar, es más fácil para poner gustitos y ta. ¿Y quién se lo enseñó? Me lo enseñó la abuela de tu esposa. Entonces va y dice, abuela, ¿y usted por qué le corta la punta de la carne? Y dice, bueno, porque no me entraba en la asadera. Exacto. Venimos arrastrando significados y a través de la terapia IFS nosotros podemos resignificar. Y también hacer algo que me interesa mucho que no les dije, es que esas partes que quedaron tan activadas y tan cargadas hagan la descarga. Esa descarga que quedó suspendida, que de repente no pudieron luchar, que de repente no pudieron huir y que quedaron congeladas y que a veces se manifiestan con emociones, con de repente desorbitadas o en realidad mucho más emocionales de lo que quisiéramos. O a veces en una forma evitativa, congeladas. ¿No? Y entonces es importante, lo más importante también, trabajado desde la experiencia somática, es hacer esa descarga. Y a veces en el día es no retraumatizar esa situación, sino que sea contenida, que sea cuidadosa, para que la descarga sea de una forma que haya reparación en vez de retraumatización. Sí, y a mí me parece tan lindo cuando estás en esa regresión y estás viendo a tu niño que la parte del ser es tan poderosa que lo que sea que veas, te sientes confiada de que todo va a estar bien. ¿Hay alguna esencia de algo que te dice, ya salgamos, como tú dices, que queda ahí atacado, pues, ¿cómo se dice? Atascado. Atascado, perdón. Que queda eso atascado como que debe cesar y como que se va relajando, como que es un poder de sanación, ¿verdad? Y me encanta saber que todos los humanos tenemos eso. Y decime si no estoy equivocada, pero se puede llegar a sanar muchas cosas, Fabi. Total, yo he tenido gente ¿Todo? No quise decir todo, pero bueno, muchas cosas. ahí se me activa una parte temerosa, que ya de responder eso, y una parte mía que dice, ay, Fabi, ¿qué le vas a responder? Tené cuidado. Y entonces yo digo, bueno, mira, la verdad, en la experiencia que yo tengo, he tenido experiencia con gente que ha ido a una experiencia intrauterina, y de repente me dice, pero esto no es, esto es en otro momento, y claro, con mucho temor hasta que llegan a entender, y cuando comprendemos y vamos a la integración de la experiencia, de repente lo que pasó fue que el embarazo había querido ser interrumpido, por ejemplo, o había sido rechazado por uno de los dos progenitores. Y entonces hubo ese rechazo que permanentemente está teniendo en la vida, viene de un lugar donde no hay conciencia, donde no hay Qué una increíble. O sea, esa persona sentía rechazo constantemente en su vida. Exacto. Y ella tuvo una regresión a la útero de su madre que alguien la estaba rechazando. Es que eso a mí, o sea, yo no sé, pues, ya, botemos el micrófono, pues. O sea que, y es por eso a veces yo trato de recordarme que cada persona va viviendo el camino que tiene que vivir, ya sabes, pero a veces yo veo personas y hacen cosas y yo trato de decirles, pero mira,
yo sé que no parece, pero hay algo debajo de esta acción que estás haciendo. Y te dicen, no, pero ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver, eso es culpa de no sé qué, y no sé qué, y la circunstancia, y no sé qué. Y yo como que, a su tiempo, cada quien a su tiempo, ya sabes, porque tampoco puedo empujar a la gente y, ok, yo tengo la necesidad de decirles porque yo Esa es tu no me... parte, Vero, Esa es mi de estar parte que no se salvando. aguanta. Yo les tengo que echar la chispita porque si no, ya, yo les tengo que echar la chispita. Pero ya después trato de tranquilizarme porque entiendo que cada quien a su paso, ¿verdad? Que son ellos, no, no es uno, pues ni modo. Sí, sí. Exacto. Mira, la verdad que me resuena mucho, Vero, lo que estás diciendo, porque a veces en realidad yo creo que los tiempos de cada uno son tiempos de cada uno. Y que Sí. a veces en realidad nosotros que no podamos comprender que la ignorancia hace a cada uno a su tiempo y que la madurez de la comprensión es cada uno a su tiempo. A veces a mí hay una parte mía que tiene como mucha compasión de cuando a veces veo que algunos acceden a la información como fantasma, pero como una fantástica comprensión de esto. Y hay gente que necesita más tiempo. Bueno, esa gente de repente está teniendo protectores y directivos que están a su cuidado de una parte de repente tan dolida que no lo tienen en la conciencia, que en realidad no es lo saben y que son protectores. Entonces, apurarlos, empujarlos a un lugar donde no hay contención, creo que es peor que darle espacio y tiempo. Entonces, a veces cuando yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo lleva una terapia de IFS? No lo sé, porque depende de cuánto hay en ese lugar de dolor y cuánto self necesita la persona y depende de cada uno. Sí, increíble. Wow, qué increíble, Y bellísimo. yo creo que ya pronto más o menos estamos cerrando, pero una preguntita que a mí me pasa en mi día a día y me resonó con lo que dijiste de que uno quiere decirle a todo el mundo como hace esto, ahí está Fabio. Ahora me cuesta en mi terapia como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, si existe IFS, porque, o sea, como, pero bueno, ¿cómo haces Fabi vos en tu vida? O sea, no querés decirle como que todo el tiempo a tu hijo, a tus amigos, no sé qué, como, esa es una parte, o no, ¿cómo dejas ir? Se aguanta, se aguanta. Mira, yo soy terapeuta en enneagrama, trabajo con varias herramientas de feedback y la verdad que ya he pasado ese proceso. Creo que ese proceso fue entre mis 30 y 40. Cada herramienta que yo descubría iba por la calle, yo era terapeuta callejera, como me llamaba. Yo había una parte mía que Haciendo yo. quería cambiar el mundo, pero en la calle. Entonces, en realidad, me senté en un consultorio y empecé a trabajarlo más responsablemente y comprender esta parte compasiva de ver que en realidad, y es tan potente hoy, de ver que cada uno llega cuando tiene que llegar y que eso es parte de la sanación. Y que si yo tuviera una parte que empuja a la gente, no lo ayudo. O sea, yo creo que en realidad lo que sí puedo, y en esto les digo la experiencia, es demostrar cómo me ha ayudado a mí. Y eso inspira más que darle consejos y, exacto, y ver porque lo que nosotros más vemos como consecuencia en la terapia de FS es cómo la gente queda más calma y relajada. La calma es una de las otras C, tiene 8C, las características del self. Entonces, lo más importante es ver que cuando la persona va cambiando y se va transformando y va resignificando y reconfigurando su vida, ellos mismos vienen y preguntan, o ellas mismas vienen y preguntan, ¿y tú qué hiciste? Sí, ser el ejemplo, ser el ejemplo. Sanando entre amigas. Es Sí. ser la luz, ¿no? Y ser una luz prendida en el mundo. No querer prender la luz de otros a la fuerza, sino ser cada una de nosotras una luz, entre amigas. Sí, qué bello. Fabi, podría platicar todo el día, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta última? Lo haría Sí, encantada. podés. La última promesa. Siempre tengo ese dilema y la otra vez estuve con otra chica de otro podcast que sobre los diagnósticos. Yo siempre es como, ay, como que le huyo a los diagnósticos porque al final todos los medicamentos son prueba y error, y esto te sirve. Tenga bipolaridad o esquizofrenia, siempre es como medicina para la epilepsia, medicina, y entonces finalmente digo, es más como estigma, pero después esta chica me decía como, no, o sea, más bien es difícil porque si vas al ginecólogo y tienes un diagnóstico, puedes decir, no, mira, esta medicina me puede activar estas cosas y es mejor saber. Entonces, es como llegar a ese punto medio
Sí, Y, y en combinación también con lo que veo últimamente, perdón, ya lo termino, veo como que hay un montón de ansiedad, o sea, todo el mundo de repente tiene ansiedad. Todas las consultas que estaba viendo, entonces hay partes que ya están como predefinidas, que uno ya sabe, ok, la parte de la ansiedad, y es como se pueden repetir en todas las personas y ya las conoces, o igual la ansiedad es algo diferente para todos, como que, ¿qué tienen en común estas cosas que podemos tomar de la tradicional psicología del DSM-5 y todo eso claro. con las partes? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, decirte que en realidad totalmente respeto el diagnóstico. O sea, no, yo no creo que haya que rotular a la gente y no todo el mundo es bipolar, depresivo o esquizofrénico, pero sí en realidad cuando hay un diagnóstico médico, respetarlo mucho y ver si hay una asesoría y también una indicación de trabajar con este tipo de terapias. Cualquiera Ujú, sea ellas. O sea, en realidad hay respeto mucho al psicólogo clínico. A mí me parece muy importante cuando ya hay un tema más importante de la psiquiatría o ahí respetarlo. Y ujú, por supuesto que trabajar siempre a favor del diagnóstico. Eh, ok, y eso en eso soy muy cuidadosa. ujú, También, otra cosa que cuando tú me preguntas, la ansiedad, según lo que yo, como yo lo trabajo, la ansiedad es una emoción secundaria que tapa otras. O sea, y ujú. estamos todos en una época que estamos teniendo todos ansiedad, o sea, en realidad hay falta de libertad, hay miedos, hay amenaza, entonces, en este La momento que, pandemia. exacto, la pandemia, Ujú, entonces hay mucha ansiedad en este momento. Ahora, para mí, abajo, la ansiedad es una parte que está de vuelta protegiendo otra. Lo que nosotros no sabemos es esa ansiedad que viene, que seguramente tenga un rol y tenga una función y seguramente tenga una historia con nosotros. ¿Qué es lo que está protegiendo? ¿Cuál dolor, cuál parte herida es la que está queriendo proteger con ansiedad? Porque la ujú. ansiedad se manifiesta de millones de maneras. Sí, La sí. ansiedad por comprar, la ansiedad por comer, la ansiedad por hacer, la ansiedad por hablar. O sea, entonces, y bien, ok, si yo, qué teme esta parte que pudiera suceder si en realidad para, si en realidad Ujú, stop? wow. Ahí descubrimos un montón de cosas. O sea, que a muchos nos puede estar pasando la ansiedad en este momento, como que la pandemia nos despertó ansiedad, pero a cada uno puede ser por razones diversas, pues. Totalmente. Diferentes miedos, sí. Sí, La pandemia también está sacando para afuera un montón de cosas, ¿no? El sí. encierro. Más convivencia con los niños, más encierro, como dice Steph, más convivencia con la pareja, menos distractores, porque antes en realidad estábamos todo el día en la calle, ahora estamos mucho con nosotros mismos, entonces nos está exigiendo un gran trabajo. Ujú. Exacto, exacto. Bueno, tal vez podemos hacer una parte 2 en 2 meses porque también teníamos yo más preguntas, pero ya no le La quiero lista es larga. acosar. Muchas gracias, Fabi. ¿Tú estás abierta a recibir más terapias? Si acaso alguna de nuestros oyentes te quisiera escribir, podemos poner tu información en las notas. Sí, sí, claro que sí, por supuesto, en realidad, siempre en realidad comenzamos con una introducción a la IFS, en realidad ahora ya sí escucharon esto, pero sí pueden, estoy disponible y encantada, porque amo tanto esta herramienta que y me parece tan noble y tan amorosa, que sí, por supuesto que estoy disponible. Ay, qué lindo. Gracias. Yo Gracias. todavía tengo mis dudas y le dije a Fabi la última vez si no es como que nació con un don y es mágica o bueno, claro, toda la experiencia y las prácticas, pero o sea, estoy asombradísima yo con tu talento. Yo creo que sí sos La mágica. Y honestidad. estábamos porque vamos a sacar un episodio después de este donde Steph cuenta una de sus terapias y yo cuento una de las mías de IFS. Y eh, se me vino a mí, así como en las partes, que los terapeutas, así como tú, Fabi, son como ángeles en nuestra vida. Viniste aquí a ayudar, a agarrarnos de la mano a ese camino de sanación. Entonces, gracias por ser nuestro ángel y por compartir aquí con nosotras. Gracias, Sí. chicas, a las dos. Ahora yo quiero recordarles que yo las agarré de la mano, pero las que se están agarrando de la mano son ustedes. Mm. Yo, Ahí lo que, tratamos. yo siempre digo, ¿no? Que lo que hago es poner mi luz en aquellos lugares donde todavía hay zonas oscuras, donde en realidad no hemos podido, pero las que van caminando
hacia su propia luz interior son ustedes y no saben cuánto les agradezco la confianza. Ay, qué lindo. Gracias a todos por escuchar. Ojalá que lo hayan disfrutado y los queremos mucho. Preguntas y todo, ya saben, ahí están nuestros correos y cuenten con nosotros siempre. Gracias, chao.